Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar de un pez que me parece de lo más increíble que podemos encontrar en la naturaleza y sobre todo es un pez que también tiene particularidades y curiosidades que podría pasarme horas y horas hablando de ello. El nombre científico es mola mola. Y es mola mola no porque mole demasiado, que también, sino que es mola de que cuando se encontró por la forma morfológica se le dio el nombre de mola del molino, de molar, de moler el grano, ya que es del mismo color y es de la misma forma circular que las molas que se utilizan en los molinos para moler el grano. Estamos hablando del mola mola, que es el pez luna o pez mola piedra de molino. En la terminología anglosajona no lo conocen como pez luna, sino que lo conocen como pez sol o sol del océano. Y hay que decir que también hay diversos nombres específicos de zonas concretas, como por ejemplo que en Cádiz se le llama abarrotón, o que también en Hawái los indígenas de allí le llaman Kaumakanui. También es cierto que en otros idiomas, ya que la extensión, ahora hablaremos, la distribución geográfica es bastante amplia y lo encontramos en varias partes del mundo, en hebreo el nombre traducido es como vigilante del sol. Lo encontramos con diferentes nombres, pero al fin y al cabo el pez luna es un pez pelágico con una distribución extendida por todo el planeta, es decir, sí que es cierto que lo encontramos con más asiduidad en algunos puntos, como por ejemplo en el Pacífico Este o en la Columbia Británica, lo encontramos en las partes altas, en las zonas de Canadá. Lo encontramos hasta Perú y Chile y también lo encontramos en el Pacífico Oeste. Sí que es cierto que también lo vamos a encontrar en el Indo-Pacífico, pero hay que decir que todo lo que es Japón, Taiwán y esa zona lo vamos a encontrar en mucho menor número, ya que luego hablaremos de la caza y del alimento que se lo comen en esos países y eso hace que los grupos estén empezando a los individuos a bajar a nivel de cantidad. Lo encontramos por todo el planeta, en los océanos, desde el Atlántico Este al Atlántico Este. Lo encontramos específicamente también en el biótopo mediterráneo, que también eso es muy interesante, ya que muchas veces yo he tenido un par de encuentros buceando con ellos en Andalucía y en Cataluña, así que también es bastante interesante esas interacciones con los buzos, luego también hablaremos de ellos. La familia, los Molidaes. Si nos fijamos, los Molidaes pertenecen al orden de los tetraodontiformes, es decir, los tetraodontiformes que conforman todas esas especies de peces globo. Y sí que es cierto que, a pesar de que no tiene forma de globo, porque es plano y circular, sí que es cierto que por tema natación, entre otras particularidades, se asemejan muchísimo a los peces ballesta y los peces lima, que esos también están enclavados en el orden de los tetraodontiformes. Así que encontramos también algunas particularidades, ya que hay algunos estudios que están todavía estudiando si algunas partes del pez mola, como suele pasar con otros tetraodontiformes, son tóxicas a nivel de si las comemos nos pueden afectar. Otra gente dice que no, es un pez que es bastante que todavía hay mucho que investigar a nivel reproductivo y en otros términos. Y sí que es cierto que es muy curioso porque hay otros géneros dentro de la familia de los Molidaes, como por ejemplo las ranzanias, como la ranzania laevis, por ejemplo, que también hay que decir que son fascinantes. Si podéis buscar información sobre todas las especies que abarcan el género Molidae, realmente es súper interesante, perdón, la familia Molidae, realmente es muy interesante ver las diferentes formas de peces, ya que yo no los conocía y si, por ejemplo, la ranzania laevis es un pez también morfológicamente muy curioso, ¿no? El descubridor fue Linneo en 1758, pero hay que decir que estos peces, yo creo que en épocas vikingas, en épocas de la cultura maya, todo esto eran fácilmente observables y ya estaban registrados en el 5000 antes de Cristo, etcétera.
¿En qué hábitats los vamos a encontrar? Los hábitats de estos peces los encontramos en aguas abiertas, en esas aguas completamente pelágicas del planeta, y a su vez también es cierto que lo vamos a encontrar en esas zonas de aguas abiertas en las cuales hay bastante flujo de corrientes, tanto subacuáticas como corrientes marinas, que hacen que también las migraciones de medusas, las migraciones de peces, las migraciones de zooplancton se vayan moviendo. Por lo tanto, en esas zonas, normalmente, pues en la zona de Sudáfrica, en toda esa zona baja del planeta, donde están las grandes corrientes oceánicas, es la zona exclusiva donde lo vamos a encontrar. Pero hay que decir que lo podemos ver en multitud de lugares. Es un animal que suele ser muy cosmopolita, que suele nadar por todo el planeta. Lo encontramos en un baremación de entre 30 a 60 metros de profundidad, pero sí que es cierto que estos animales pueden subir y suben de hecho hasta la superficie de vez en cuando y varias veces a lo largo del día. Por lo tanto, es fácil poderlo observar en la superficie. Estos animales se han observado también que pueden bajar hasta los 90-170 metros para localizar según qué tipo de sifonóforos, que son esas medusas que pueden producir refracción e iluminación, que también forman parte de su dieta, y hay que decir que están datados los mola mola a profundidades de 480 hasta 600 metros de profundidad. Por lo tanto, es espectacular este animal por tamaño que pueda descender a esas profundidades, ¿no? Como puede pasar quizá también con las grandes ballenas. Lo podemos encontrar además por su forma de natación, lo podemos encontrar de forma perpendicular a la superficie, ya sea para encontrar algunos elementos que estén flotando en la superficie como medusas, esas dos aletas que tiene les permiten una natación hacia arriba, hacia abajo, con una maniobrabilidad de subir y bajar, que a lo mejor esos otros peces que tienen colas de propulsión no les permite realizar esos movimientos hacia atrás o hacia adelante. Y también es cierto que lo vamos a ver completamente tumbado en la superficie, en paralelo justamente en la superficie, en forma horizontal, tomando el sol. Hay que decir que los mola mola, por tamaño, por forma, suelen regular muy bien la temperatura a través de este tipo de actos. Y sí que es cierto que de vez en cuando, una vez están con unas temperaturas más aceptables, suelen hacer pequeñas inmersiones cortas a gran profundidad para, en casos concretos, ir a buscar alimento, una estrategia básica de busca de alimentos, ya que hay algunas medusas que las encontramos a unas profundidades hondas, y que además las medusas que están más en la superficie, normalmente otros depredadores se las suelen comer, o como por ejemplo las tortugas, y sí que es cierto que a gran profundidad estos peces consiguen mayor cantidad de alimento. Es un comportamiento que lo suelen hacer también otros animales como las tortugas laúd, algunos tiburones azules suelen descender y hacer esto a lo largo del día, sumergirse profundamente a las zonas mesopelágicas y luego subir a la superficie para volver a establecer la temperatura corporal, ¿no? Entonces es muy interesante ver este tipo de conductas. La densidad para mantenerlo es densidad oceánica, densidad de peces, de mantenimiento de peces, de 1024, 1000.022. Y la temperatura también es muy amplia, ya que a veces la encontramos en zonas tropicales y otras en zonas templadas del planeta. A veces lo encontramos en zonas profundas donde la temperatura puede ascender a unos 10, 9 grados, y a veces lo encontramos en temperaturas más cálidas, como pueden ser también incluso el Mediterráneo en verano. El rango de temperatura para mantenerlos entre 12 a 26 grados se adaptan perfectamente. Este tipo de animales consiguen unos longitudes, unos tamaños muy grandes. De hecho, el promedio estándar en el cual vamos a encontrar los adultos de peces mola es en 1,8 metros, pero sí que es cierto que hay ejemplares que pueden medir más de más de 2 metros, y se han encontrado ejemplares que miden 3 metros
2300, que es una barbaridad. Además, estos peces pueden coger pesos de 2300 kilos, ¿no? Luego hablaremos también en curiosidades sobre estos datos tan impactantes a nivel de tamaños. Para mantenerlo, vamos a hablar sobre la problemática que ocurre cuando intentamos mantener peces mola dentro de acuario, ¿de acuerdo? El pez mola sí que es cierto que por mi experiencia de observación dentro de acuarios no lo recomendaría para mantener en acuarios públicos, ¿eh? Estoy hablando de mantenimiento en acuarios y en este caso el pez mola no se comercializa, es un pez únicamente que lo vamos a encontrar dentro de acuario público y evidentemente hay varias características de los peces mola que les hacen que sea bastante difícil mantenerlo en cautividad. No he dicho que no sea imposible, al igual que sí que se dice, sí que es veraz el hecho de que el tiburón blanco no se puede mantener en cautividad, porque todas las iniciativas para mantenerlo o aclimatarlo han sido prácticamente en vano, y sí que es cierto que el pez mola ha vivido unos 10 años en cautividad sin ningún problema. Pero sí que es cierto que el tipo de acuario el cual vaya a mantener esta especie, tiene que tener muy presente una serie de hechos que hacen que su mantenimiento no sea fácil, requiera de unas particularidades que a veces son difíciles de conseguir y, bueno, voy a explicarlas, ¿no? El pez mola, una de las particularidades es el tema de columna de agua. Un acuario... si hemos dicho que pueden medir 2 metros, 3 metros de alto el animal, sí que es cierto que la columna de agua del propio acuario tiene que ser mínimo de 3 metros para que el animal pueda nadar. Y no solo mínimo de 3 metros, sino que al menos tiene que tener el doble para que el animal no esté encajonado en la columna de agua, sino que pueda subir y bajar cuando lo necesite. Por lo tanto, ya estamos hablando de un tanque principal de un tamaño mínimo de unos 7 metros, 8 metros. Eso también suma el litraje, que es evidentemente a ese tamaño de altura muy alto. Además también la problemática de estos animales es que es un animal que suele nadar con muchísima... suele nadar todo el día y esto hace que cuando estos tanques se acaban, obviamente, el animal se quede dando vueltas alrededor de las paredes. Si las paredes no están correctamente lisas o tienen algún saliente, el animal puede herirse frotándose contra estas paredes del tanque. Por lo tanto, el pez luna, además, por su forma de nadar, es también a veces difícil de maniobrar, depende qué sitios de estructuras que estén dentro del acuario, y también eso podría hacer que el animal se chocara y se hiriera, ¿no? También es cierto que esta problemática muchos acuarios la están resolviendo a través de pequeñas cortinas de vinilo que hacen que el animal, cuando toque la cortina, haya como un margen de retroceso, y esto también hace que no se raspe contra la parte rígida, digamos, de la pared, ¿no? Es un animal que además es un animal que está en constante movimiento, necesita también que los compañeros no estén tampoco extremadamente, que haya compañeros muy grandes, ya que también eso le haría girar. El tanque también debe ser profundo, y también es cierto que otro de las problemáticas de estos peces es básicamente que el tema de la alimentación, necesitan una alimentación muy específica a partir de medusas, a partir de algún tipo de estrella, algún tipo de erizo, algún tipo de calamar, que sí es cierto que en acuarios esta dieta es fácil de conseguir. Hay veces que también estos animales suelen ingerir cantidades brutales de alimento a lo largo del día. Y esa gran cantidad de alimento que necesitan ingerir, tanto para el consumo de energía que ellos utilizan para nadar, es cierto que se necesita mucha cantidad, y eso también puede ser un hándicap, la cantidad de alimentación que pueden necesitar estos animales. Además, estos animales tienen un crecimiento muy rápido, no es como otros animales que en algún momento puedes derivar
derivarlo a otro centro o a otro oceanario cuando se hace muy grande. Estos animales tienen un crecimiento en cautividad como muy rápido, que también hace que en pocos meses el animal tenga un tamaño considerable a la hora del mantenimiento, ¿no? Hay muchas cosas y muchas particularidades que a mí me fascinan del pez luna, de mantenerlo en acuario público, evidentemente. Cosas también muy particulares es que los parámetros también se extienden a lo normal que podemos mantener los peces marítimos pelágicos a nivel de 8.4, 8.2 más o menos. Y la alimentación, ya hemos hecho algunos apuntes, suele comer zooplancton de la superficie, suele comer medusas en grandísimas cantidades, suele comer moluscos, suele comer crustáceos, etc. El temperamento, siempre que lo vamos a ver, es un pez muy tranquilo, es un pez solitario, y también es cierto que cuando estás buceando es un pez curioso, y en ocasiones, en según qué tipo de zonas de buceo, se pueden acercar incluso bastante a curiosidad a los buceadores. Sí que es cierto que las dos veces que me he encontrado a este animal eran más bien huidizo, pero sí que es cierto que en zonas concretas que él sabe que puede encontrar alimento o buceadores, suele estar bastante tranquilo y suele acercarse bastante. La zona natatoria es zona pelágica, básicamente, y en cautividad suelen vivir, o al menos a día de hoy están fechados hasta los 10 años más o menos. Se cree también que hay bastantes dudas sobre si realmente pueden vivir más de 10 años. Yo soy partidario de la teoría de que estos animales, por tamaño, forma, manera de entender la vida, pueden llegar a medir entre 20 a 25 años. Aún así, también es bastante difícil el tema de saber la longevidad de estos animales. Hay que decir que la experiencia para mantenerlo tiene que ser alta, tienen que haber muy buenos profesionales con muy buena instrucción a nivel de mantenimiento de estos peces. Hay que decir que en España lo teníamos, de hecho el vídeo está grabado en el acuario de Barcelona hasta hace creo que un par de años, que acabaron soltándolo, y a día de hoy creo que hay uno en el Oceanographic de Valencia, y luego ya lo siguiente ya sería en el Oceanario de Lisboa en Portugal, que también lo encontramos en el vídeo, el otro que sale. Y sí que es cierto que en Dinamarca, no sé si en el Northern tienen uno en el Oceanario, y en Estados Unidos creo que hay en varios, en un Sea Life y en el acuario de la Bahía de Monterrey, que además fue uno de los pioneros a nivel de mantenimiento de estos animales. Cosas a decir. La experiencia para mantenerla es totalmente avanzada. El dimorfismo sexual, normalmente las hembras son más grandes que los machos, y a nivel de curiosidades, que hacíamos algunos apuntes antes, hay que decir que está considerado como el pez óseo más pesado del mundo. Hemos antes hablado de pesos de 2.300 kilos, y también tiene un segundo... Bueno, tiene como varias curiosidades, y otras de ellas es que es el pez que pone más huevos óseo del planeta, concretamente 300 millones de huevos, de unos 13 milímetros cada uno, o sea que es una barbaridad. Estos animales, por tamaño, por la piel gruesa, tienen muy pocos depredadores, pero sí que es cierto que algunos orcas, algunos leones marinos, algunos grandes tiburones, sí que es cierto que pueden atacar a este tipo de pez, que es más torpe a nivel de natación o a nivel de escaparse, ¿no? De hecho, es muy curioso porque este pez no tiene una aleta caudal que le permita nadar rápido, sino que lo que tiene más bien es como una especie de subaleta, la cual le hace más de timón, de virar a la derecha, a la izquierda, y todo el movimiento lo realiza a través de la aleta dorsal y anal. Es un animal que es muy curioso porque cuando son alevines, el pez luna, en ese estado pequeño, posee como una especie como de pequeñas espinas que luego de protección, que luego acaban desapareciendo. Ahora pondré alguna foto para que la veáis, porque realmente también es súper interesante ver el pez luna
o el pez sol de pequeño, porque realmente de pequeño parece un pequeño sol, ¿no? Es curioso también ese dato. Cosas también, que esto también tiene mucho que ver con el tema del mantenimiento. Otro de la problemática es el tema de que estos animales, como suele pasar también con algunas grandes ballenas, ballena azul, ballena blanca, suelen ser portadoras de grandísimos quistes, de grandísimos parásitos. Muchas veces, claro, para adaptar un animal que viene de mar abierto a un acuario público, realmente podrías meter a través de ese animal muchísimos patógenos dentro de un acuario público. Por lo tanto, otra de las problemáticas es que cuando metemos a los peces mola, necesitan pasar cuarentenas y desinfecciones, que a veces también es difícil tanto tener un tanque de cuarentena grande como para mantener el tiempo que haga falta para que los parásitos, la desparasitación surja efecto. Y a su vez también es complicado luego arriesgarse a eso cuando tú tienes ya unos animales tan establecidos como hay en un acuario público, ¿no? Por lo tanto, los parásitos es un animal que viene con muchísimo parásito, y también es cierto que a nivel de conductas me parece súper interesante las conductas incluso simbióticas que suele haber con, por ejemplo, gaviotas. El animal, el pez luna, lo que hace a veces es se tumba en la superficie, en horizontal, y las gaviotas lo que hacen es se ponen encima de ellos como si fuera una isla, y con el pico van quitándole esos quistes, esos pequeños parásitos que se han adherido a la piel, ¿no? Es súper curioso verlo. También es cierto que muchas veces lo vemos también en horizontal, levantando las aletas, la anal y la dorsal, y chapoteando en la superficie con las aletas para también de esa manera quitarse algunos parásitos, ¿no? Tienen como diferentes tácticas para que bueno, para intentar bajar la colonia parasitaria y que también no les pique la piel, no se les irrite, no cojan infecciones, etcétera, etcétera. También es cierto que estos animales pueden llegar a saltar, tipo tiburón, tipo ballena, suelen coger mucha fuerza y luego saltan fuera del agua un tiempo, y para que los parásitos mueran y luego vuelve a caer al agua, ¿no? Entonces hay como varias técnicas que utilizan, la de tumbarse en la superficie y también el sol, sacar un poquito de piel fuera del agua para que el sol acabe quemando los parásitos. Hay varias tácticas que son también muy interesantes con estos animales. También a nivel de coloración, estos animales, como pasa por ejemplo con el tiburón blanco, con algunos otros tiburones, la parte de abajo tiene una tonalidad más clara que la parte de arriba. Eso es para que los animales depredadores que viven debajo del agua, cuando miren a la superficie, lo vean y se confunda el blanco con la parte de abajo de la superficie, y cuando los depredadores que viven fuera del agua miran hacia la superficie, lo que ven es la parte negra, o de un tono más oscuro, que eso también se confunde con el tono oscuro del océano. Entonces también tienen estas particularidades. Además tienen colágeno reticular, que también les permiten según qué momentos, aparte de protección, les permite una ligera variación de color, ¿no? El grosor de la piel, que creo que es prácticamente de unos 7 centímetros, por lo tanto también es un animal con una coraza hecha a base de piel. Sin embargo, cosas también muy interesantes de estos animales es que a pesar de que tienen muchísima cantidad tanto de piel, tanto de grasa, etcétera, etcétera, el tema de los huesos, es un pez óseo, evidentemente, pero sí que es cierto que aunque sea óseo, muchos de los huesos que tienen son, o de las partes que tienen, son cartilaginosas. Eso también le da como una especie de mezcla entre lo cartilaginoso y lo óseo, que por eso también puede coger tamaños tan grandes, ¿no? Además, en un pez que puede nadar, parece muy lento y muy torpe, pero puede nadar hasta 26 kilómetros al día. Por lo tanto, también es un animal que puede llegar a estar en constante movimiento y nadar grandes distancias. El estatus a día de hoy lo volvemos a encontrar como amenazado vulnerable. Estos animales, ya hemos dicho, pocos depredadores, y es raro que hayan depredadores comiéndose. Pero sí que es cierto que este pez, por tema natación, por tema a veces de profundidad a la hora de ir a comer, pueden quedar fácilmente enredados en las redes de pesca. Y hay que decir que cuando estos animales, que ya de por sí pesan 2000 kilos y un tamaño de 3 metros, alguna red se los lleva,
sí que es cierto que incluso puede generar bastantes daños en el barco a nivel de que es un pez que pesa muchísimo y a nivel de incluso algunas embarcaciones que choquen contra él, también alguna lancha, cualquier cosa de esto, también podría producir daño en las lanchas. Aparte de esto, hay encuentros desafortunados de desechos flotantes que también a veces estos animales suelen llevárselos por error con las aletas dorsales, entonces se queda atándose en las aletas y al final el animal queda totalmente hilado, hecho lleno de hilos, y eso también hace que estos animales sean fácilmente que mueran por este tipo de cosas, ¿no? Bolsas de plástico, etcétera, bolsas de plástico que confunden incluso con medusas, la típica problemática. Y a esto hay que sumarle también, bueno, pues el hecho de que a pesar de que en Europa está totalmente prohibida la carne de este animal, sí que es cierto que en algunos países asiáticos, tanto China como Japón, como en Taiwán, etcétera, hay mucha cultura alimenticia, como puede pasar con el fugu, de estos animales, y que por lo tanto también sean cazados tanto de forma legal como de forma ilegal para según qué tipo de alta cocina. Y además también algunas partes de este animal pueden también ser utilizados para la medicina tradicional. La verdad que el animal en sí mismo es fascinante. Creo que estos animales deberíamos intentar conservarlos, ya que no solo por su morfología son tan especiales, sino porque creo que tenemos todavía un gran camino de investigación a la hora de entenderlos, ¿no? Además también, si no recuerdo mal, estos peces están emparentados con otro pez que se llama el pez sol, que es uno de los peces que se ha descubierto a día de hoy que tiene sangre caliente y puede regular la temperatura también a través de la sangre caliente. Por lo tanto, también toda la familia y todo el orden de los tetraodóntidos creo que también merecen una atención científica y merecen también que se les conserve y se les proteja. Dicho todo esto, espero que os haya gustado este vídeo. Este va a ser de momento el último vídeo de así peces que no tenemos en acuario, pero sí que es cierto que voy a empezar ahora, ya que he hecho alguna encuesta y ha salido que queréis ver vídeos de peces de agua dulce, así que los próximos vídeos que voy a hacer van a ser algunos sobre el pez gato de cola roja, algún loricárido, algunas cosas de estas. Espero que os haya gustado, os deseo lo mejor a todos, dejar un comentario que siempre los leo y siempre contesto, y nos vemos en el próximo vídeo.